Y ya sí, por fin, vamos a hablar un poco más concretamente de lo que son los reflejos primitivos, ¿vale? Llevo nombrándolos varias clases y todavía no los hemos definido. Los reflejos primitivos son movimientos automáticos que están dirigidos desde el tronco cerebral y se ejecutan sin que se involucre la corteza cerebral, es decir, es algo no consciente. Como decíamos, hemos dicho anteriormente, todo el control motor es un proceso automático, ¿vale? No consciente, y por eso cuando vemos que muchos padres se pasan todo el día diciéndole al niño ponte recto o siéntate bien, es algo que, como hemos descrito antes, no se puede poner conciencia en todos los procesos que están manejando nuestro sistema nervioso y le va a durar el ponerse derecho o estarse quieto o sentarse bien los segundos que pueda mantener la atención, que no le esté manteniendo atención a otro proceso, ¿vale? Los reflejos primitivos sirven para nuestra supervivencia y le permiten al niño desarrollar una motricidad más fina, más precisa, ¿vale? Desde ellos, como se van a empezar a tener feedback de información que llega de los sentidos y a relacionarla con lo que está ocurriendo, va a haber un aprendizaje que va a hacer que nuestra motricidad sea cada vez más fina, ¿vale? Por ello, los reflejos primitivos deben tener una vida limitada, ¿vale? Si el niño tiene esa capacidad de expresar su movimiento, de moverse, de tener libertad, van a quedar diluidos. No significa que desaparezcan, sino que, llamémosle, que se integran y se van a sustituir por reflejos posturales. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que desaparezcan, sino que se integran. Quiere decir que es una motricidad que tenemos ahí de reservorio para cuando no está funcionando bien la motricidad fina y para asistirnos en situaciones de supervivencia. Es decir, puedes haber tenido un desarrollo psicomotor totalmente normal, ¿vale? Pero que haya situaciones como, por ejemplo, un estrés mantenido, una mala alimentación. Ya sabéis que nuestro intestino lo llaman el segundo cerebro, por todo el plexo entérico tiene una conexión directa con nuestro sistema nervioso central, tanto a través de neuropéptidos como a través del nervio vago. Situaciones de estrés químico, como por ejemplo podrían ser que estuvieras intoxicado por metales pesados. Hoy en día se sabe que hay metales que se acumulan en capas como nuestro cerebelo, precisamente. Todas las situaciones, o simplemente un traumatismo que genera un bloqueo propioceptivo de una articulación o una hipertonía de un grupo de músculos, al haber limitaciones en el movimiento preciso, vamos a recurrir en todas estas situaciones a movimientos, a esa motricidad que vamos a tener de reservorio, que es la de los reflejos primitivos. Es decir, que no siempre que encontremos reflejos primitivos activos va a tener que ver con que no ha habido un buen desarrollo psicomotor. Y de hecho la clave es saber evaluar el motivo por el que están activos los reflejos primitivos para saber cuál es el camino para resolver el problema, ¿vale? Si tenemos en cuenta los reflejos primitivos y el gesto deportivo, por ejemplo, en caso de no haber tenido un correcto desarrollo psicomotor en la etapa infantil, que tendremos reflejos primitivos retenidos, esto va a condicionar el correcto aprendizaje, por ejemplo, del gesto deportivo y, como es una motricidad más grosera, va a tener que ver con cómo se expresa ese gesto deportivo, ¿vale? Por ejemplo, como veremos más adelante, si un niño tiene activo un reflejo que se llama tónico asimétrico cervical, que le llaman reflejo del espadachín, que es que el niño cuando gira la cabeza se extiende el brazo y la pierna del lado al que gira y se encoge el contrario, le llaman también reflejo de Magnus, ¿vale? Pues cada vez que, por ejemplo, el niño montando en bicicleta, cada vez que quiera girar hacia la derecha, si cuando gira la cabeza para mirar hacia dónde quiere ir, estira el brazo, pues la bici va a ir para el lado contrario, ¿vale? O se va a sentir muy inseguro cada vez que tiene que tomar una curva, ¿vale? Por ejemplo, hablando de un gesto deportivo, de una actividad como es la bicicleta, si tenemos un reflejo en concreto activo como es el tónico asimétrico cervical. También puede ocurrir, como decíamos antes, que en situaciones de estrés se nos activen los reflejos, ¿vale? Estrés, como decíamos, químico, electromagnético o mecánico, ¿vale? Y esto haga que estén estos reflejos activos y infiera en cómo somos capaces de expresar nuestra motricidad.
Vale, vamos a comenzar a ver reflejo por reflejo cada uno de ellos para conocer los síntomas que tiene asociados cada uno cuando no están integrados, y posteriormente lo que haremos será hacer un poco una muestra con un muñeco de cómo es en concreto el reflejo, ¿vale? Es decir, primero vamos a contar un poco la teoría de los síntomas asociados a cada reflejo y posteriormente explicaremos cómo es el patrón del reflejo con un vídeo en concreto mostrándolo con un muñeco. El reflejo tónico laberíntico es un reflejo que integra la información de nuestro oído interno, de nuestro vestíbulo, con la musculatura que controla la posición de nuestra cabeza y también de nuestros ojos, ¿vale? Tiene dos patrones, un patrón anterior, ¿vale?, que tiene que ver con la flexión anterior de la cabeza, y cuando esto sucede va a haber una disminución o un aumento del tono de todas las cadenas anteriores o disminución del tono de las cadenas posteriores, y un patrón posterior que tiene que ver cuando inclinamos la cabeza hacia atrás, que va a aumentar el tono de todas las cadenas posteriores. Si tenemos el patrón anterior activo, los síntomas van a ser que vamos a tener dificultades para levantar la cabeza, ¿vale? Y vamos a tener una postura encorvada, con bajo tono muscular. Al haber bajo tono muscular vamos a tener articulaciones hiperflexibles y vamos a tener problemas para levantar los brazos, para decir, si tenemos un bajo tono, pues nos va a costar levantar los brazos o dirigir la cabeza hacia el objetivo que queremos alcanzar cuando vamos a trepar, ¿vale? También va a haber problemas oculares, como decía, tiene que ver con la conexión entre nuestros ojos, el vestíbulo y la musculatura cervical, ¿vale?, por lo que puede haber tendencia al estrabismo, y va a haber problemas de equilibrio, sobre todo en situaciones en las que requieran mirar hacia abajo, por ejemplo, al bajar unas escaleras, ¿vale? En el patrón posterior, como decíamos, lo que se produce es con la extensión de la cabeza, un aumento del tono de la musculatura posterior, y esto nos va a provocar que tengamos una musculatura posterior con mucho mayor tono o tensión. Son niños que tienden a caminar de puntillas y tienen problemas de equilibrio en este caso cuando miran hacia arriba, ¿vale? Porque si yo miro hacia arriba y de repente todo se tensa, pues me voy a ir de espaldas, ¿vale? También va a haber problemas de coordinación. Por ejemplo, si hay mucha tensión, pues cuando echo la cabeza hacia atrás, pues va a haber dificultades para hacer volteretas, coger una pelota al vuelo, porque hay una dificultad para calcular las distancias con nuestros ojos y coordinar nuestras manos, que va a tener un exceso de tono a nivel posterior a la hora de agarrar la pelota. Y también, si está toda la musculatura posterior tensa, vamos a tener una dificultad para saltar a la pata coja, ¿vale? En este caso, este reflejo también tiene no solo implicación en el plano, como hemos hablado todo el tiempo, en el plano motor, sino que también una postura encorvada, con bajo tono muscular, va a hacer que percibamos mucho menor estímulo de todo lo que nos rodea, y ello va a inferir, lógicamente, en nuestra capacidad de mantener atención en nuestro entorno, ¿vale? Están niños que están como metidos, por ejemplo, en el patrón anterior del reflejo, en sí mismos, ¿vale? Y va a tener que ver también con una baja estimulación de nuestro córtex, que dificulta la atención, sostener la atención y la concentración. Si tenemos el reflejo de Landau que está desarrollado pero no integrado, es decir, que ya tenemos la capacidad de levantar, de sostener la cabeza y de levantar el pecho, pero en cambio, como veremos luego cuando os explique con el muñeco, hay un exceso de tono también en nuestros miembros inferiores asociado a la extensión, pues nos va a costar hacer cooperar la parte inferior de nuestro cuerpo y la superior, es decir, disociar una parte de otra,
Y esto pues, puede conllevar, por ejemplo, dificultades a la hora de saltar, ¿vale? Porque van a ser niños que van a saltar totalmente rígidos, así, entonces si no hay flexión de las piernas, pues no puede, porque hay mucha hipertonía posterior, pues no puedes hacer un salto normal. O, por ejemplo, en estilos como el nadar a braza, que tienes que implicar cuando respiras el sacar la cabeza y a la vez hacer una flexión de las piernas para luego impulsarte bajando la cabeza, pues no seremos capaces de coordinar estos movimientos porque cada vez que extendemos la cabeza va a haber una hipertonía de miembros inferiores, con lo cual no los vamos a poder flexionar. También tendremos, en este caso, cuando no está integrado el reflejo, pero sí desarrollado, una tensión en la parte posterior de las piernas, es decir, va a haber hipertonía a nivel posterior. Y también puede tener que ver, cuando está activo este reflejo, con que permanezca también sin integrar un reflejo que veremos después, que es el reflejo espinal de Galán o reflejo de emisión. En el caso del aspecto cognitivo, este reflejo va a tener una repercusión, al igual que el tónico laberíntico, con implicar menor estimulación del córtex, con lo cual va a haber una peor atención y concentración cuando no está desarrollado. Y cuando está retenido, es decir, que se ha desarrollado el reflejo pero no se ha integrado, nos va a condicionar, como decía antes, el que no se integre tampoco el reflejo espinal de Galán. Y esto, como veremos cuando hablemos de este reflejo del espinal Galán, va a tener que ver con hiperactividad y a veces problemas de neuresis, ¿vale? Eso se llama también, o tiene que ver o está implicado con el tema de la misión, este reflejo. Y ya sí, vamos a hablar ahora también del reflejo tónico simétrico cervical. Como os decía, lo vais a entender todo mucho mejor cuando lo mostremos con el muñeco. Y este reflejo
nos ayuda a integrar el tónico laberíntico también, igual que ocurría con el landau, y a reforzar el tono muscular del cuello y la espalda, ¿vale? Es un reflejo que está totalmente relacionado con que el niño sea capaz de pasar, como veremos después, de la posición de decúbito prono a la cuadrúpeda, ¿vale? Con lo cual va a estar totalmente relacionado con que se desarrolle el gateo, es decir, tiene que ver con la capacidad de coordinar la parte superior e inferior del cuerpo, y también tiene que ver con la acomodación visual cerca-lejos. Tiene que ver con la capacidad de acomodar la vista, la flexibilidad en la acomodación que llaman los optometristas, porque en el patrón del reflejo hay una parte del reflejo cuando está mirando hacia abajo, que el niño está mirando cerca del suelo. Cuando algo le llama la atención, en la otra parte del reflejo mira hacia arriba y tiene que acomodar la vista lejos. Con lo cual ahora veremos la implicación que tiene este reflejo. Lo de coordinar, la capacidad de coordinar la parte superior e inferior del cuerpo tiene que ver con que en el patrón de este reflejo cambia la actividad muscular de miembros inferiores y superiores en función de la posición de la cabeza, como veremos después con el muñeco cuando muestre el reflejo. Con lo cual tiene también que ver, por ejemplo, con niños que tienen brazos hiperflexibles o problemas de dificultades para sostenerse apoyados en los brazos, tienen poca fuerza en esta estructura. ¿Qué síntomas podemos tener cuando el reflejo tónico simétrico cervical no está integrado? ¿Vale? Pues, como decía antes, tiene que ver con pasar de la posición de tumbado a la cuadrúpeda, y el gateo es una actividad a cuatro patas. Pues si no somos capaces de pasar a la posición de cuatro patas, pues no habrá gateo. Es decir, los niños que no desarrollan y trabajan con movimientos, una serie de movimientos rítmicos activos que habréis visto en muchos niños que empiezan como a botar sobre el culo sentados, ¿vale? O a rodar el peso sobre la cabeza, una serie de actividades que se suelen hacer de forma automática, pues luego no serán capaces de adquirir la suficiente habilidad motriz para llevar a cabo el gateo, ¿vale? Estos niños también, lo dicen algunos padres, sientan como un saco de patatas en la silla, ¿vale? Están como ahí como desplomados en la silla. También, como ahí decíamos antes, hay una debilidad en los brazos, pues son niños que se echan sobre la mesa a la hora de escribir, se tumban para escribir, y muchas veces suelen sujetar la mano con la mano la cabeza mientras escriben, aunque esto también, sobre todo si pones a un lado el papel, es típico de otro reflejo, que después veremos. Y también son niños que es por lo que yo, como decía antes, me metí en este campo, se sientan en postura de W o sobre los pies de seiza, ¿vale? Porque el patrón del reflejo, como veremos después, es que cuando levantas la cabeza se estiran los brazos y se encogen las piernas, con lo cual una forma de bloquear esto es que el niño pone las piernas debajo del culete, las pone W o las engancha de las patas de la silla. También, como tiene mucho que ver con el control motor de la zona lumbar del tronco, lo que llamaríamos el core, ¿vale? Y del suelo pélvico, de la musculatura de la pelvis, pues lógicamente tiene mucho que ver con la estabilidad sentado. Y una forma de tener mayor estabilidad sentado, si no tenemos un buen control motor, es abrir las patas a la mesa, ¿no? Para prolongar una mayor estabilidad, como ocurre en la postura de W. O si cada vez que yo, por ejemplo, miro hacia abajo al papel, mis piernas tienden a estirarse, pues lo que voy a hacer es enganchar los pies debajo del culete o en las patas de la silla para que de esta forma quedan bloqueados y no se ocurra el patrón del reflejo, ¿vale? También va a tener que ver con problemas que tienen que ver con la visión binocular, porque por ejemplo el gateo tiene que ver con la coordinación de nuestro ojo con nuestra mano, ¿vale? Y hacer coordinar ambos lados del cuerpo. También no solo mi mano izquierda con mi extremidad inferior derecha y que ocurre en el gateo, que es un movimiento cruzado, sino también de un ojo y otro a la vez. Y sobre todo tiene, como decíamos, este reflejo que ver con la flexibilidad de la acomodación, por lo cual van a ser niños que si a mí me cuesta
cambiar de enfocar cerca a lejos, pues van a preferir copiar del compañero que está en el mismo plano, siempre cerca, al igual que lo que tú estás escribiendo, que copiar de la pizarra, ¿vale? Esto o incluso os habrá ocurrido a alguno que tenéis dificultades para copiar de la pizarra y preferís copiar del compañero. Tiene mucho que ver con este reflejo y tiene que ver con la capacidad de el tiempo que te lleva a acomodar tu vista cerca a lejos, ¿vale? Y también, como os decía, como es un patrón del reflejo que tiene que ver, implica tanto la parte superior como inferior del cuerpo, pues va a tener que ver con la capacidad de disociar estas dos partes. Por ejemplo, igual que ocurría con el reflejo de Landau o con el tónico laberíntico, va a tener que ver con la capacidad de hacer volteretas o nadar a braza, ¿vale? Y también, por ejemplo, si tenemos que hacer el pino o sostenernos de alguna forma en las manos, pues va a tener que ver con que tengamos poca fuerza en las manos. Porque si yo miro hacia abajo y la respuesta refleja es que se flexiona mi brazo, pues lógicamente no me voy a poder sostener. Una compensación frecuente de esto que hacen los niños es que bloquean los codos, ¿vale? Bloquean en extensión los brazos y de esta forma, pues al haber un bloqueo articular, pues son capaces de sostenerse, pero con una implicación de trabajo a nivel muscular que conlleva fatiga también en esta postura. Y Blomberg nos habla, que es el que desarrolla la terapia de movimientos rítmicos, que tiene que ver en el plano emocional con la asertividad, ¿vale? Es decir, no solo tiene que ver con la flexibilidad en la acomodación, sino con la flexibilidad también a nivel lumbar y torácico y cervical, y cuando una persona no es flexible en estos planos, tampoco lo es en el plano emocional y le cuesta expresar sus sentimientos o verbalizar lo que le ocurre y tener suficiente confianza en sí mismo como para expresarse, ¿vale? Entonces, otra muestra de lo que tiene que ver en un plano más allá del motriz con un reflejo primitivo. El reflejo tónico simétrico cervical también tiene que ver con los problemas de aprendizaje y con la hiperactividad, porque cuando está retenido vamos a tener dificultades para mantener una buena postura. Y sobre todo cuando el niño mira hacia adelante, pues como decía, se va a desplomar sobre la mesa, sobre el papel, lo que además en esa postura encorvada va a inferir en cómo respiramos, en que nuestra respiración, nuestros movimientos respiratorios sean menos amplios, con lo cual vamos a estar menos oxigenados y esto va a influir en nuestra capacidad de aprendizaje, ¿vale? Y también, lógicamente, lo que hemos hablado antes, si no tenemos la capacidad de acomodar con facilidad nuestra vista cerca lejos, pues esto también va a influir lógicamente en nuestra capacidad para seguir las lecciones o la clase que esté recibiendo el niño, ¿no? Con lo cual está totalmente relacionado con los problemas de atención y concentración nuevamente. Muy bien, vamos a hablar ahora del reflejo espinal Galán, ¿vale? Es un reflejo que, como decía, todos los reflejos tienen un sentido, un porqué, ¿vale? Todos los que hemos visto hasta ahora, por ejemplo, el que acabamos de ver, el tónico simétrico cervical, tiene que ver con adquirir la habilidad de gatear. Y el reflejo espinal de Galán, tiene que ver con el paso por el canal del parto. Como después veremos, cuando recibimos un estímulo en la musculatura paravertebral de un lado, el patrón del reflejo es que va a haber una respuesta automática aumentando el tono de ese lado. Con lo cual, cuando estamos pasando por el canal del parto, estamos recibiendo ese estímulo a un lado y otro, va a ayudar a que haga un movimiento de serpenteo nuestro cuerpo, que va a ayudar a que seamos capaces de descender por el canal del parto, ¿vale? Si cada vez que yo recibo un estímulo en la musculatura paravertebral hay una respuesta automática de contracción de ese lado, ¿vale? Pues esto va a hacer que cada vez que nos roza la ropa, nos roza el respaldo de la silla, los niños van a desencadenar el patrón de reflejo y le va a ser muy difícil mantener la atención y estar sentados quietos. Entonces, muchas veces una compensación de esto es que se sientan repanchingados, ¿no? Es decir, despegan la parte lumbar
del respaldo y quedan apoyados más en la zona torácica, se sientan más sobre la zona glútea y no sobre los isquiones, y es una forma de que no reciba estímulo esta zona. El reflejo, el patrón de reflejo va acompañado, cuando estimulas esta zona, con una contracción también a nivel vesical, ¿vale? Y que se abre el esfínter, con lo cual los problemas de eneuresis están muy asociados o muchas veces, pueden haber muchas otras causas, claro, pero muchas veces puede estar implicado en que este reflejo esté retenido o esté activo, ¿vale? Sobre todo cuando no es normal que un niño tenga eneuresis o no tenga control ni la defecación ni de orinar, y especialmente tanto eneuresis por el día como por la noche, ¿vale? Aunque es más frecuente que permanezca durante más tiempo la de por la noche que la eneuresis diurna, ¿no? Porque durante la noche sabéis que hay dos esfínteres, ¿vale? Uno que tiene contracción voluntaria y otro que tiene contracción de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿vale? Entonces, por el día podemos mantener la conciencia de mantener un esfínter cerrado, pero por la noche no. Entonces, si el niño durante la noche se mueve y roce, son niños que por eso no les gusta dormir boca arriba, en decúbito supino, pues va a desencadenar la micción, ¿vale? También es un reflejo que puede estar asociado a la escoliosis, porque si está activo solo en un lado y siempre, cada vez que recibimos estímulo en la espalda, nos contraemos de un lado, pues va a favorecer una actitud escoliótica, ¿vale? Los niños que tienen este reflejo mantenido en el tiempo, más allá de la edad que deben de mantenerlo, y llegan a tenerlo incluso activo en edad adulta, pues una compensación frecuente es que mantienen contraída siempre una hipertonía de la musculatura lumbar para que no se desencadene el patrón del reflejo. Es decir, que muchas veces lo que encontramos como cosquillas no son realmente cosquillas, sino que es un reflejo primitivo activo. Y entonces estos niños que generan como una coraza de esta zona para que no se exprese el reflejo, pues va a tener mucha rigidez, y esto va a dificultar el que sea capaz de colaborar la parte superior de nuestro cuerpo con la inferior. Y también tiene que ver con ser capaces de entrar en contacto con nuestros propios sentimientos. Es decir, como os hablaba antes, si estamos rígidos, pues somos también rígidos no solo en el plano muscular, sino también en el plano emocional, y vamos a tener una dificultad para conectar con nuestras propias emociones, ¿vale? Hoy en día cada vez hay más investigaciones en este sentido que relacionan la parte motriz con la hormonal o la emocional y conductual, ¿vale? Y tiene toda una lógica, porque cómo se regula nuestro tono muscular y la expresión de nuestros movimientos tiene mucho que ver con el filtro que estamos haciendo de lo que nos rodea, ¿no? Y de cómo lo procesamos en base a nuestras experiencias previas y lo que hemos vivido. Ahora tenemos otro reflejo espinal que está habitualmente o muchas veces asociado al anterior, al espinal Galán, que es el espinal de Pérez del Pulgar, ¿vale? Que lleva el nombre de Juanito Pérez del Pulgar, lleva el nombre de la persona que lo investigó y descubrió. Y este reflejo ayuda al desarrollo del reflejo de Landau y el tónico simétrico cervical, pues es un reflejo que tiene que ver con la extensión. Cuando estimulamos la musculatura paravertebral de ambos lados de la espalda, desde la zona torácica hacia la zona lumbar, pues se va a producir una respuesta que es aumentar
la extensión a nivel torácico, a nivel lumbar y contraer también la musculatura del suelo pélvico, ¿vale? Por ello, si existe un retraso en el desarrollo de este reflejo, puede haber una hipotonicidad general, ¿vale? Teniendo una cifosis dorsal aumentada. Y en cambio, si tenemos el reflejo retenido, es decir, que no se ha integrado, pues cada vez que recibimos estímulo a nivel paravertebral, pues con la ropa o con la silla, incluso un cinturón del pantalón, pues son niños que van a desencadenar la respuesta de reflejo y se van a mover constantemente y le va a costar mucho estar sentado o estar sentado manteniendo una tensión, ¿vale? También, como decía, el reflejo espinal de Galán es el estímulo en un lado, este es el estímulo en los dos lados, desencadena la contracción de ambos lados, con lo cual va asociado también, igual que ocurría con el reflejo espinal de Galán, a la aneuresis, ¿vale? Como decía, hay una contracción de toda la musculatura también a nivel pélvico, ¿vale? Y uno de los síntomas característicos de este reflejo son personas que no les gusta tener a nadie detrás, porque saben que en cuanto hay un estímulo de esta zona, de la zona posterior, se desencadena el reflejo, con lo cual se sienten incómodos cuando hay alguien detrás y por ello siempre, por ejemplo, en clase buscan a lo mejor sentarse en la última fila para que no haya nadie detrás de ellos, ¿vale? Y no les gusta para nada el estímulo en esta zona, en toda la zona posterior, por lo que evitan dormir en decúbito supino. El reflejo anfibio no es un reflejo primitivo, es un reflejo postural, pero lo vamos a nombrar porque también tiene una implicación importante en el desarrollo psicomotor. Tiene que ver cuando levantamos una cadera, se va a generar un estímulo en rotación externa de una de las piernas, ¿vale? Si levantamos la pelvis de un lado. Y este reflejo solo se empieza a desarrollar si está en cierta medida integrado un reflejo que veremos posteriormente, que es el tónico asimétrico cervical y el espinal Galán. Es decir, cuando el estímulo a nivel lumbar o el cambio de posición de la cabeza, sobre todo en rotación, no influye en cambiar nuestro tono muscular. ¿Qué quiere decir? Que si encontramos que este reflejo no está desarrollado, nos tiene que hacer pensar que hay un reflejo espinal de Galán o un reflejo tónico asimétrico cervical activo, ¿vale? Los niños que no han llegado a desarrollar este reflejo, el reflejo anfibio, son niños que mayores o que en la edad adulta van a ser torpes en la parte inferior del cuerpo, es decir, todas las actividades motrices que requieran un control motor más preciso, por ejemplo jugar al fútbol, les va a costar más trabajo ya que van a tener mucha tensión muscular en las piernas, puesto que tienen activos reflejos como el tónico asimétrico cervical. Vamos a hablar de los reflejos de miedo paralizador y de Moro, que son reflejos que están totalmente implicados cuando hay problemas emocionales. Esto es algo muy frecuente hoy en día, es decir, tener activos estos reflejos. De hecho, cuando alguien está en un estado de alerta, un estado de activación simpática, los vamos a encontrar activos y va a implicar que ya todos los otros reflejos, porque estos reflejos, el de miedo paralizador y el de Moro, son los primeros que aparecen, y va a implicar que al estar en un estado de alerta, de tensión, muchos de los otros reflejos estén también activos a consecuencia de que estos están sin integrar, ¿vale? o que están activados por la situación de estrés que presenta el niño. Lógicamente, cuando estamos en una situación de estrés, prima la supervivencia, no el aprendizaje o un control motor fino. Es decir, toda nuestra energía a nivel vascular, a nivel de activación en nuestros músculos va a ir a músculos que tienen que ver o con huir o con defendernos. En una situación de estrés que se activa nuestro sistema nervioso simpático, también se paralizan nuestras vísceras, es decir, no prima la digestión. Y lógicamente prima el ponerse a salvo, no el aprender un concepto.
Con lo cual, cuando tenemos estos reflejos activos, van a estar implicados tanto en problemas desde el punto de vista nutricional, motriz, cognitivo y emocional, ¿vale? Son niños que, como están en un estado de alerta, es decir, lo que prima es ponerse a salvo, todos sus sentidos van a estar hipersensibles para poder buscar el peligro que les rodea, ¿no? Y cualquier estímulo a nivel sensorial, como por ejemplo un cambio en el campo visual, un ruido fuerte, les va a afectar mucho, ¿vale? De hecho, va a haber una dificultad, por ejemplo, para filtrar el ruido de fondo. Es decir, si tú estás pendiente de qué me puede agredir, tú imagínate un profesor hablándole al niño en clase y pasa una moto y tal, pues enseguida tu atención va a lo que hay alrededor, no eres capaz de sostener la atención en lo que te está contando el profesor, porque estás como muy pendiente en alerta, ¿vale? Son niños que también son hipersensibles al tacto también, es decir, los tocas y enseguida reaccionan muy fuertemente, ¿vale? El reflejo de miedo paralizador es un reflejo que se integra en el que veremos después, el reflejo de Moro, antes del nacimiento. Si no es inhibido normalmente, también permanecen retenidos el reflejo de Moro y el reflejo tónico-laberíntico. Y si permanece inhibido el reflejo tónico-laberíntico, como decía antes, toda una cadena de reflejos que van a posteriori en desarrollo después de este, pues van a estar también activos en mayor o menor medida, ¿vale? Cuando aparece este reflejo, el reflejo de miedo paralizador, que es a las pocas semanas de gestación, nuestro sistema nervioso no está suficientemente desarrollado. Es decir, realmente el reflejo de miedo paralizador no es un reflejo primitivo, ya que no tiene que ver todavía con nuestro sistema nervioso. Tiene que ver con la comunicación entre unas células y otras que se produce de forma electromagnética, produciendo proteínas que hacen que las membranas sean más o menos permeables y disminuyendo el transporte activo, haciendo que el feto se quede paralizado y sin moverse. Es el mismo ejemplo que ocurre cuando un conejito, por ejemplo, está en peligro y se queda totalmente quieto para que no le encuentren, ¿vale? Y en esa situación de estar quieto aumenta sobre todo su visión periférica para percibir movimiento, la atención de sus orejas para percibir todo lo que sucede alrededor de él y que no lo encuentre el depredador, ¿no? Pues aquí igual, por eso se llama miedo paralizador, porque la respuesta de nuestro sistema nervioso, a través de sobre todo la estructura que veíamos al principio cuando está activo en el sistema límbico, es quedarse quieto, quedarse paralizado, ¿vale? Las situaciones de estrés, aunque tú hayas tenido integrado este reflejo porque hayas tenido un embarazo normal, es decir, que tu madre no haya estado sometida a situaciones de estrés mantenido, haya habido un parto normal, el parto no haya sido inducido y todas las cosas que tienen que ver con un desarrollo psicomotor normal, o que tu madre no haya tenido que guardar reposo durante el parto, que también has recibido menos estímulos, aunque todo el desarrollo del embarazo y el parto hayan sido normales y naturales, y entiéndase como normal y natural, no que nos pongan oxitocina para acelerar el parto, o que usen forceps, o que hagan, por supuesto, no que nos hagan una cesárea, que está tan extendido hoy, sino que todo ocurre en el momento en el que el sistema está preparado para que ocurra, pues a pesar de que todo esto haya sido normal, puede estar activo el reflejo porque haya situaciones que nos estén agrediendo, como por ejemplo radiaciones electromagnéticas, sustancias tóxicas, metales pesados, pesticidas, que también tan frecuente. Hay muchos factores de tipo ambiental que pueden mantener un estado una reacción, un estado de alerta. Hoy en día sabemos que también la adrenalina atraviesa la placenta, es decir, que si tu madre tiene una situación, un problema emocional, una situación de estrés mantenido dentro del embarazo, la adrenalina va a llegar al feto y esto va a mantener activo este reflejo, ¿vale? ¿Qué síntomas puede tener asociados este reflejo? Que posteriormente no encontraremos el patrón porque ya lo hemos contado, que es que
nos quedamos paralizados, ¿vale? Que es una de las formas que tenemos de reaccionar ante el estrés. Pues los síntomas, cuando está activo o retenido, es que vamos a tener una baja tolerancia al estrés. Son niños que se agobian fácilmente, maniáticos y que les cuesta salir de la rutina, porque cuando mantenemos una rutina, un entorno controlado, que es algo que sucede, por ejemplo, mucho con niños autistas, ¿vale? Porque son niños que suelen tener un sistema en estado de alerta, con activación simpática y tienen estos reflejos habitualmente activos, pues cuando está todo un entorno controlado no hay sorpresas, y si no hay sorpresas pues no hay sobresaltos ni aumenta nuestra tensión. Entonces son niños que no les gusta siempre la misma marca de alimentos, la comida a la misma hora, los cubiertos siempre el mismo, tienen un comportamiento controlador, es decir, que están controlando lo que está haciendo la hermana, el padre, todo lo llevan para adelante, ¿vale? Y además son niños que cuando está activo este reflejo tienen problemas para reafirmarse. Suelen ser niños tímidos, introvertidos, no te miran a los ojos, ¿vale? No te sostienen la mirada, o si la sostienen es porque hayan generado una compensación, que es mantenerla fija, ¿vale? Te fijan la mirada, pero se nota que es ni hay casi ni parpadeo cuando te miran, ¿vale? Y en muchas ocasiones también puede ocurrir lo contrario, es decir, que tengan un carácter oposicionista, desafiante, que es lo que hablábamos al principio de cuando el sistema límbico se había inundado de conexiones, pero no se había establecido conexiones con otras capas y teníamos constantemente rabietas y demás, ¿vale? O son oposicionistas y desafiantes porque no quieren salir de su rutina, ¿vale? Y también, siempre que hay una situación de estrés o tensión, esto creo que lo hemos vivido todos, tenemos un aumento del tono de la musculatura a nivel cervical, a nivel de maseteros, a nivel de la musculatura de los hombros, en nuestra espalda, que está asociado a ese estado de tensión y a que toda nuestra energía va encaminada a ponernos a salvo, ¿vale? También vamos a encontrar las pupilas dilatadas, ¿vale? El músculo ciliar, que es controlado con innervación neurovegetativa. Cuando hay una activación simpática, el músculo está relajado, entonces va a haber meiosis, y cuando el músculo ciliar se contrae, que tiene que ver con la activación de nuestro sistema nervioso parasimpático, se va a contraer la pupila, ¿vale? A estos niños les van a molestar muchísimo los sonidos, los olores o los sabores fuertes, y también los cambios repentinos del campo visual. Es decir, si tú les pasas la mano por delante, enseguida reaccionan fuertemente, o si haces una palmada, enseguida también se sobresaltan, ¿vale? Y son niños que enseguida les molestan también mucho los olores, los perfumes, un olor de una comida en concreto, no les gusta que haya un olor fuerte. Pero igual, hay, como decíamos, un estado de alerta de todos los sentidos. Y también son hipersensibles al tacto, es decir, no les gusta nada que les toquen, ni que les abracen, ni nada, porque eso aumenta aún más su hipertonicidad. Como decíamos al principio, cuando estos reflejos, el de miedo paralizador, está retenido o está activo este reflejo, también va a estar activo el reflejo de Moro y el reflejo tónico laberíntico cervical, es decir, toda una cadena de reflejos. Como decía cuando hemos hablado antes, el reflejo tónico laberíntico cervical tiene que ver con cómo se integra la información vestibular con reflejos que tienen que ver con el cuello y con los ojos. Es decir, que si tenemos un estímulo por movimiento, por ejemplo, como ocurre en el coche, son niños que van a tener cinetosis, se van a marear en los coches, porque les va a costar integrar la información que les llega del campo visual con la vestibular y con los cambios de posición de la cabeza, ¿vale? Entonces, niños que tienen cinetosis, que tienen mareo en el coche, tenemos que hacer pensar o debemos pensar en que estos reflejos están activos.
El reflejo de Moro, que es en el que se integra el que hemos hablado hace un momento, el reflejo de miedo paralizador, tiene que ver con otros dos mecanismos de defensa ante las situaciones que nos agreden. Como hemos hablado antes, ante una situación de estrés podemos quedarnos quietos, que sería el reflejo de miedo paralizador, o podemos reaccionar enfrentándonos, que sería el patrón de apertura del reflejo de Moro, o huyendo, que sería el patrón de cierre del reflejo de Moro, ¿vale? Después lo veremos con el muñeco, cómo es exactamente el patrón. Tiene que ver con un estado de alerta, que tiene que ver con nuestro sistema nervioso simpático, y también tiene que ver con una activación a nivel hormonal, del eje hormonal que llega hasta nuestras glándulas suprarrenales, aumentando la secreción de adrenalina y epinefrina. Y en esta situación todos los síntomas están, igual que en el anterior reflejo, en un estado de hiperexcitación hipersensible. Por ello, cuando este reflejo está activo, el reflejo de Moro, o está retenido, va a haber, al igual que en el anterior reflejo, una baja tolerancia al estrés. Son niños que sufren fácilmente de ansiedad, tienen rabietas, reaccionan fuertemente ante cosas que suceden en el plano conductual o emocional. Son niños que también se asustan fácilmente, tienen miedo a la oscuridad, o como os decía, en cuanto hay un estímulo sonoro o de cambio del campo visual, pues se van a reaccionar fuertemente y asustarse con facilidad. Son niños asustadizos, ¿vale? Y también son niños que se enfadan o se molestan con facilidad, ¿vale? Es decir, no hacen una buena gestión emocional. Cuando uno está irritable, eso lo hemos vivido todos, que estamos con ansiedad o estrés, pues no gestionamos bien y reaccionamos de forma inapropiada ante los estímulos que recibimos. Estos niños también pueden ser introvertidos, pasivos o apáticos, sobre todo cuando está más activo el mecanismo de cierre del reflejo. Y son niños que, los que tengáis hijos, seguro que a alguno le ocurre, que tienen miedo a la oscuridad. Siempre tienes que dejar la lamparita encendida, una luz en el baño encendida, la luz del pasillo encendida, porque no les gusta para nada no poder percibir el entorno, ¿vale? Es el típico niño que también lo tienes meciéndolo, dándole estimulación vestibular y acariciándolo, hablándole, que es la forma natural de integrar este reflejo. Los abrazos, las caricias, el cuidado maternal, por así decirlo. Y mientras están recibiendo estos estímulos están calmados, pero en el momento que lo vas a dejar en la cama, en cuanto ellos reciben el estímulo táctil o el cambio de posición de dejarlo a la cama, ya ¡guau!, enseguida saltan y otra vez a llorar y los tienes que volver a coger, ¿vale? Además, como decíamos antes, tienen una dificultad para filtrar el sonido de fondo, ¿vale? Es decir, como están en alerta, pendientes de todo lo que sucede alrededor, les cuesta mucho mantener atención a un interlocutor porque están pendientes de si se abre una ventana, se le cae el papel el bolígrafo al compañero de al lado, etc. Por ese estado de alerta. Y todo lo que tenga que ver con una excitación de nuestros sentidos les va a hacer reaccionar fuertemente. A nivel visual, tiene que ver con una capacidad, una dificultad para diverger los ojos, es decir, muchos niños, estos niños les cuesta integrar la visión periférica con la visión central y tiene una dificultad para hiperconverger los ojos, ¿vale? Cuando exploras un PPC, un punto de visión próxima, ¿vale? Les cuesta mucho converger, porque es lógico, porque ellos están pendientes o intentan estar pendientes en la mayor medida de lo que sucede a su alrededor, activando mucho más el campo visual a nivel periférico, ¿vale? También podemos tener el caso contrario, es decir, que son niños que están tan encerrados en sí mismos, intentando aislarse del entorno, como decía, que les cuesta integrar la visión central con la periférica. En este caso, los niños van a tener mucho más activo la visión central y van a tener inhibida la visión periférica, sobre todo en casos en los que hay bajo tono muscular, ¿vale? Asociado, como hemos visto, a los reflejos que hemos hablado antes. Lógicamente, todo esto les predispone
como hemos hablado antes, a problemas en el plano motriz también, relacionados, por ejemplo, y sensorial, como hemos hablado, por ejemplo, con mantener la estabilidad, el equilibrio o los problemas de cinetosis. Vamos a hablar ahora del reflejo tónico asimétrico cervical, ¿vale? Es un reflejo que tiene que ver con la definición de nuestra línea media, hacer coordinar ambos lados del cuerpo y el ser capaces de hacer movimientos cruzados, ¿vale? Porque cuando está activo este reflejo, nuestra motricidad es en un lado solo, es homolateral, ¿vale? Cuando el niño nace, hasta los 4 o 5 meses, que empieza a hacerse patrones de movimiento ya cruzados, como es voltearse o restar, o por ejemplo llevarse una cosa a la boca, que hay una información sensorial muy importante a nivel de la boca y por eso los niños intentan estimular llevándose cosas a la boca, que es donde el tacto está más desarrollado al principio, lógico porque prima la supervivencia en cómo nos alimentamos. Pues cuando se llevan algo a la boca, llega un momento, un día, que primero lo cambian de mano y entonces ya sus ojos han hecho un patrón cruzado de movimiento, ¿vale? Al hacer este gesto de cruzar la línea media. Y este tipo de movimientos, o el voltearse, que es otro patrón en el que se implican ambos lados y que empieza a desarrollarse este movimiento gracias a este reflejo, ayudan a empezar a integrar ambos lados del cuerpo y a definir dónde está el centro de nuestro cuerpo, ¿vale? A hacer una definición de este sentido en el plano propioceptivo, ¿vale? Entonces, al principio, nuestros movimientos, como decía, son homolaterales, estimulan solo un lado del cerebro al mismo tiempo, ¿vale? Y todos los patrones cruzados de movimiento de los que os estaba hablando van a hacer que haya una comunicación interhemisférica a través de una estructura neuronal que todos conocemos, que es el cuerpo calloso, ¿vale? Que es una red neuronal que comunica ambos hemisferios cerebrales. Y uno de los patrones cruzados más importantes y que empleamos frecuentemente es la visión monocular, ¿vale? Hacer colaborar ambos ojos y tener visión estereoscópica, visión en 3D, ¿vale? Y ser capaces de con los ojos hacer seguimientos, ya sea continuos o sacádicos, tiene mucho que ver con este reflejo. Con lo cual, si tenemos activo este reflejo, vamos a tener problemas con la oculomotricidad. ¿Qué síntomas? Este reflejo le llaman, ahora después lo mostraremos con el muñeco, pero le llaman reflejo del espadachín también, porque en el patrón del reflejo, cuando gira la cabeza, se extiende un lado y se flexiona el otro, ¿vale? Se extienden ambos, miembro inferior y miembro superior del mismo lado al que se gira la cabeza y se flexionan los del otro lado. Entonces, si el reflejo está retenido, una compensación frecuente para que no se desencadene el patrón de reflejo, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, que nosotros escribimos en horizontal, los japoneses, por ejemplo, escriben en vertical, pero nosotros que escribimos en horizontal, como tenemos que cruzar la línea media, al escribir, y eso lo hacen tanto nuestra mano como nuestros ojos, pues una forma de compensar de que cuando estoy girando la cabeza no se me estire el brazo es hacer mucha fuerza, mucha presión al escribir, y así evito que se me extienda el brazo cuando he cruzado la línea media hacia un lado. Y también evitan cruzar la línea media, con lo cual, si a la hora, para que no se produzca el patrón de reflejo, es decir, una compensación es seguir trabajando en homolateral, una compensación de este reflejo, es decir, me pongo el papel a un lado, son los típicos niños que giran el papel y están escribiendo en vertical, es decir, con el papel girado, escriben de derecha a izquierda, pero ellos están escribiendo en vertical, de derecha a izquierda en el papel, pero con respecto a ellos están escribiendo en vertical. También son niños que en esa posición de escribir de lado se sostienen así la cabeza y suelen enganchar el pie de la pata de la silla para que no se extienda la pierna al girar la cabeza, ¿vale? Entonces es muy típico que se pongan solo un pie debajo del culete o enganchen un pie de la pata de la silla, con la implicación a nivel rotacional y torsional que esto tiene, claro. También como tiene que ver con cómo se distribuye el espacio en el papel y la coordinación de, como decía, de movimientos cruzados de nuestros ojos y nuestra mano y coordinar nuestros ojos con nuestra mano, muchas veces en niños mayores de 7 años, cuando está activo el reflejo, vemos que escriben las letras al revés, es decir, te cambia una B por una D o una P por una Q
y este tipo de errores a la hora de la escritura. Y también pueden tener una visión binocular, como decíamos, deficiente, encontrando problemas como el estrabismo, dificultades para hacer los seguimientos oculares, con lo cual también va a estar implicado a la hora, de, por ejemplo, de recepcionar un balón o, como hablamos antes, a la hora de montar también en bicicleta. Y puede estar asociado a problemas refractarios también, por ejemplo, como el astigmatismo, ¿vale? También va a haber dolores musculares y articulares asociados a los malos hábitos posturales de los que estamos hablando. Si siempre estoy trabajando en homolateral o si cada vez que giro la cabeza se me produce hipertonía de un lado, pues yo, por ejemplo, he tenido pacientes con grandes dificultades, por ejemplo, a la hora de hacer marcha nórdica, que es un patrón cruzado de movimiento, o a la hora de nadar, que siempre se van hacia una colchera, y este tipo de cosas que tienen que ver con saber coordinar los movimientos y disociar la cabeza de las extremidades en el plano rotacional, sobre todo, ¿vale? Es curioso también que estos niños, por ejemplo, tiran frecuentemente las cosas. Es decir, si yo estoy comiendo y de repente me llama algo la atención allí y lo que desencadena el reflejo es que estiro el brazo, pues todo lo que hay por medio en la mesa, el vaso y tal, pues va al suelo. Entonces, habitualmente, o lo tiran a la ida o lo tiran a la vuelta, ¿vale? Cuando están a la mesa, o escribiendo o comiendo. Entonces se les caen, tiran habitualmente las cosas, ¿vale? Y también son niños que utilizan, es decir, a partir de los 4 años deberíamos empezar a usar el 80% del tiempo uno de nuestros lados, empezar a definir nuestra lateralidad. Y ya para los 6, 7 años, que es cuando realmente debería empezar la lectoescritura en los colegios, como ocurre en muchos países que no son el nuestro, pues los niños que no tienen aún integrado bien definida la lateralidad, bien integrado este reflejo, utilizan ambas manos de forma indistinta, ¿vale? Porque todavía no están definidos en la dominancia de un lado, ¿vale? Es lógico porque trabajan homolateralmente la mayor parte del tiempo.